Muy buenos días, tardes, noches, para quienes estén del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de prácticas del lenguaje. Esta es la clase número 20 y en esta clase vamos a ver un tema que está en relación con el último tema que vimos, que era el tema de género fantástico, maravilloso y extraño. Y es nada más y nada menos que el tema del género realista y el subgénero ficción histórica. El género realista está en las antípodas del género fantástico, maravilloso y extraño. No podemos hablar del fantástico, del maravilloso y extraño sin hacer mención de este género, que es todo lo contrario respecto a los otros tres subgéneros. Entonces, primeramente, vamos a ver las características principales del género realista y luego vamos a hablar de este subgénero dentro del género realista que es la ficción histórica. Primeramente entonces charlemos sobre el género realista y para eso acompáñenme a la próxima diapositiva. Bien, textos realistas. Leamos lo que nos presenta esta filmina. En los diferentes géneros literarios suelen narrarse mundos distintos. Los eventos que se relatan pueden ocurrir en reinos encantados, planetas lejanos, futuros virtuales o bien en una realidad similar a la que nos rodea. Bueno, en todos los textos literarios, ficcionales, vamos a encontrar representados mundos, tanto irreales, encantados, propios de el género maravilloso o fantástico, planetas lejanos propios de la ciencia ficción, pero también vamos a encontrar mundos muy parecidos al mundo real, a la realidad que nos rodea. Continúa diciendo la diapositiva, todos los textos literarios son relatos de ficción, es decir, que surgen de la imaginación del autor. Paremos ahí. Tanto los textos maravillosos, fantásticos y extraños, como los textos realistas, son relatos de ficción. Son invenciones, surgidas a partir de la imaginación de un autor. Y en ellos, en estos textos, se produce un pacto ficcional por el cual el lector acepta la realidad propuesta por él. Es decir, cuando nos encontramos frente a un texto ficcional, literario, damos por sentado que todo lo que estamos leyendo es, digamos, irreal, es ficticio, pero aceptamos esa realidad que nos presenta el autor. Entramos en el juego, digamos, de la literatura. Sigue diciendo la diapositiva. La ficción crea universos con leyes y características propias, que pueden o no ser diferentes a las del nuestro. De esta forma retomamos lo que decíamos al principio. Los textos ficcionales pueden presentar universos ajenos al nuestro como universos parecidos al nuestro. Cuando un relato narra hechos que podrían haber ocurrido en el mundo tal como lo conocemos, o sea, en el mundo real, se trata de un texto de ficción realista. Bien. Entonces, cuando un relato nos presenta hechos normales, comunes y corrientes, nada sobrenatural, nada extraño, podemos decir que estamos frente a un texto de ficción realista, un texto realista. Los relatos realistas, entonces, dice la diapositiva, presentan acontecimientos verosímiles, es decir, lo contrario de los acontecimientos que presentaban, no sé si recuerdan, los textos fantásticos, maravillosos y extraños, que eran acontecimientos sobrenaturales, inexplicables, inverosímiles. Es decir, dice la diapositiva, que los acontecimientos que suceden en los textos realistas son similares a los que ocurren en el mundo del lector. Los textos realistas son narraciones que podrían haber sucedido en algún momento del pasado o de la actualidad y sin embargo no ocurrieron en la realidad. Son los textos realistas entonces narraciones que presentan hechos verosímiles, creíbles, posibles,
dentro de un mundo semejante al nuestro y que presentan hechos que podrían haber ocurrido en un pasado, en la actualidad, en el mundo real, básicamente. La diferencia básica y fundamental entonces entre los textos de tipo fantástico, maravilloso y extraño y el texto realista es que los primeros presentan acontecimientos inexplicables e incomprensibles, imposibles, desde el punto de vista de los seres humanos en el mundo real, mientras que los textos realistas presentan sucesos, acontecimientos súper verosímiles, posibles de suceder en la realidad. Bien, dentro de los textos realistas hay un tipo de texto particular, que es el texto de ficción histórica. Y quiero que prestemos atención a este subtipo de texto, porque es el que vamos a leer, más adelante, a partir de la lectura, valga la redundancia, de unos fragmentos de Operación Masacre, de una obra realista de Rodolfo Walsh. Así que prestemos atención a lo que vamos a charlar, lo que vamos a leer, para luego poder trabajar correctamente sobre el texto de Rodolfo Walsh. Veamos. Los textos de ficción histórica, dice la diapositiva, son aquellos que toman elementos de la historia con mayúscula, digamos, de la historia de la humanidad, y construyen un relato ficcional a partir de ellos. Textos, entonces, que toman acontecimientos históricos, cuestiones de la historia, y a partir de esas cuestiones, esos acontecimientos o personajes, construyen un relato de ficción. Por ejemplo, hay textos de ficción histórica basados en la Segunda Guerra Mundial, seguro alguno conocerán. Uno de los más famosos y trillados del último tiempo es El niño con el pijama de rayas. Seguro lo escucharon mencionar o vieron la película. Pero hay muchísimos textos de ficción histórica. Hay textos de ficción histórica también argentinos, como el clásico El Matadero de Echeverría, que está enmarcado en la época en donde había tensión entre unitarios y federales. Bueno, hay un montón, un sinnúmero infinito de textos de ficción histórica, para ejemplificar. Sigue diciendo la diapositiva. Estas narraciones, o sea, los textos de ficción histórica, se sitúan en un momento histórico concreto y los acontecimientos históricos suelen tener alguna relevancia en el argumento. O sea, no es que los acontecimientos históricos son el fondo de la historia, por así decirlo. No es que los personajes se desenvuelven y de fondo están las cuestiones históricas, sino que las cuestiones históricas tienen que ver con la vida de los personajes, inciden de alguna forma en el argumento de la historia. Al igual que otros relatos realistas, incluyen un marco histórico dado por el tiempo y el espacio en el que se desarrolla el relato. Generalmente, estos textos presentan un marco muy claro de tiempo y espacio. Suelen precisar en dónde ocurren los hechos y en qué periodo histórico ocurren los hechos. El marco puede estar presentado explícitamente por medio de menciones directas. Vamos a conectar antes de que se acabe la batería la notebook. Bien, sigamos. El marco entonces puede estar presentado explícitamente por medio de menciones directas a las circunstancias narradas o de forma implícita a través de datos que aportan indicios sobre el contexto. Es decir que el tiempo y el espacio en el que suceden los hechos de los textos de ficción histórica pueden estar aclarados, como les dije recién. Los sucesos acontecieron en tal periodo, en tal año, en tal lugar,
o pueden estar introducidos de forma implícita, mediante datos que dan indicios de en qué contexto pasan las cosas, mediante la inclusión de personajes que muchas veces, como dice acá, se ficcionalizan, mediante la ropa que usan los personajes, la forma en la que hablan, la mención de un acontecimiento histórico concreto, la descripción de los hábitos y costumbres de la época, entre otros. Por ejemplo, sé que no lo leyeron, muy probablemente no lo leyeron, pero les menciono un texto que se llama Amalia, una novela de Mármol, un autor argentino. En esta novela, que está enmarcada también en un periodo histórico argentino muy preciso, aparece ficcionalizado Rosas, como un personaje más. Y entonces, si bien no está dado de antemano el tiempo y el espacio en la novela, no se nos dice esto ocurrió en tal año o en tal periodo y en tal lugar, nosotros, por medio de la figura de la representación de figuras políticas dentro de la obra, entendemos de a qué periodo histórico está haciendo referencia la obra. No sé si estoy siendo clara o confusa, ustedes me dirán después. Bueno, de la misma forma podemos darnos cuenta de en qué periodo histórico suceden los acontecimientos a raíz de la ropa que usan los personajes, la forma en la que hablan, la mención de un acontecimiento histórico concreto. Quizá no dicen en ningún momento o no declaran el periodo histórico de los acontecimientos, el lugar, pero sí mencionan un acontecimiento concreto que nos da a entender cuándo y dónde suceden los hechos. Por ejemplo, no sé, supongamos que se mencione en una obra la caída de las Torres Gemelas. Sin que se nos diga en dónde suceden los hechos y en qué tiempo, nosotros a raíz de ese acontecimiento histórico ya lo sabemos. Bueno, continuemos adelante. Entonces tenemos en los textos de ficción histórica también este marco que nos introduce en un tiempo y un espacio específicos. Y el marco puede ser explícito o implícito, como ya dijimos. Por último, la ficción histórica no se encuentra sujeta a la rigurosidad de la disciplina histórica, dice la diapositiva. Los eventos y datos pueden o no dar cuenta de la realidad y se incluyen elementos ficticios que pueden mostrar los acontecimientos modificados. Es decir, los textos de ficción histórica no son textos de historia, no son la reproducción de acontecimientos históricos. Son textos ficcionales, tan ficcionales como un texto fantástico o extraño. Solamente que se aprovechan, por así decirlo, de cuestiones históricas para desarrollar sus argumentos. Por lo tanto, puede haber eventos que no estén representados de la misma forma en la que fueron, o datos que no sean coherentes respecto a datos históricos, porque son textos inventados, ficcionales. Surgen de la imaginación de un autor, como vimos recién. Bueno, para cerrar, les dejo la pregunta para que piensen, para que me contesten en Zoom, de a qué acontecimiento histórico hace referencia a la imagen que está puesta como fondo de esta diapositiva. Y les mando un beso, les mando un abrazo y nos encontramos en breve vía Zoom.